Seguimos admitiendo a los últimos. Bueno, Matías es tecnólogo médico ecografista de AGR, formado por nosotros en la Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH. Posee un perfil de ecografías generales como de ecografía musculoesquelética, con más de un año de experiencia clínica en ecografía. Dejamos con ustedes entonces a Matías Ramírez Lagos con su tema técnica y exploración para los ligamentos del tobillo, con propuesta de protocolo, abordajes y maniobras dinámicas. Adelante, Mateo. Em, ¿Se escucha y se ve bien? Todo ok. Ya, súper. Buenas tardes a todos. Bueno, como Cristian ya me presentó, mi nombre es Matías, tecnólogo médico con la subespecialidad de ultrasonido. Y vamos a hablar acerca de la técnica, exploración para ligamentos del tobillo, propuesta de protocolo, abordajes y maniobras dinámicas. Vamos a comenzar. Ya, ya. Como tal, vamos a comenzar hablando acerca de una visión general de la anatomía de los ligamentos más relevante en el tobillo. Dentro de estos vamos a revisar los ligamentos tibio-peroneo anterior, peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y deltoidio. ¿Ya? Dentro de estos vamos a repasar la anatomía ecográfica ligamentosa de estos, vamos a evaluar los abordajes ecográficos de estos ligamentos y explorar nuevos posicionamientos de los ligamentos del tobillo mediante los estudios dinámicos. Para comenzar, vamos a comenzar con el ligamento tibio-peroneo anterior, que es el primero que nos encontramos en la cara más anteromedial del tobillo. ¿Ya? Este ligamento contribuye a la estabilidad lateral del tobillo y juega un papel muy importante en la biomecánica del pie. ¿Ya? Bueno, el ligamento tibio-peroneo anterior em, está al final de la articulación tibio-peronea distal, siendo parte muy importante de la sindesmosis. ¿Ya? Fijando la posición del extremo distal de la tibia y el peroné, dando la estabilidad para resistir las fuerzas axiales y rotacionales. ¿Ya? Esta articulación está reforzada por tres ligamentos, ¿ya? Que vendrían siendo el tibio peroneo posterior inferior, el ligamento transverso y el ligamento tibio peroneo anterior inferior, que es el que nosotros evaluamos a través de la ecografía. En esta parte tenemos cómo se ve la anatomía ósea, ¿ya? Y acá tenemos parte del ligamento interóseo. Bueno. Como tal, la anatomía radica en que el ligamento forma parte de los tres ligamentos que mencioné anteriormente. Este ligamento es trapezoidal, plano y ancho, ¿ya? Originándose en el tubérculo anterolateral del extremo distal de la tibia, ¿ya? En esta zona que se le llama también chaput, e insertándose en el tubérculo fibular o del peroneo anteromedial del malleolo lateral, que también se llama Waxtail, ¿ya? Este ligamento se ha descrito como único o multifascicular. Acá tenemos la tibia, el peroné, y en este caso tenemos mostrándonos los dos fascículos, el fascículo superficial, que es el que nos apunta a la flechita verde, y el fascículo un poquito más profundo. Bueno, para poder revisar este ligamento a través de la ecografía, como vimos recién en la imagen más ósea de este ligamento, la disposición que tiene esta sindesmosis es como una dirección oblicua, ¿ya? Que va oblicua ascendiente desde el malleolo peroneal, por lo que colocaremos la sonda en un plano transversal algo oblicuo, un aprox de 45 grados, viéndolo desde esta posición, que es cuando está el piecito estirado, que también se puede tomar de esta manera, ¿ya? Ahora, dentro de los posicionamientos, que el posicionamiento más tradicional es con el piecito apoyado en la camilla, como lo estamos viendo acá, y acá hay un ejemplo de un ligamento. Luego están nuestros posicionamientos propuestos, que en este caso es algo diferente, ¿ya? La variante exploratoria que nosotros que proponemos acá para poder visualizar este ligamento radica en generar una extensión completa de la rodilla y intentar dejar el pie y idealmente también el tobillo en el aire, ¿ya? Con el fin de poder maniobrar este piecito.
Una ayuda que nos puede generar es colocando cojines rígidos debajo y generando una pequeña rotación externa de la cadera, o sea, rotación interna de la rodilla para poder tener un mejor abordaje al momento de hacer el examen. Acá dentro del videíto vemos cómo estamos moviendo este tobillo, realizando una rotación externa para poder así visualizar de mejor manera el ligamento generando una tensión entre estos. Dentro de la exploración dinámica que acabamos de visualizar, tenemos que tener en cuenta también el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión de este ligamento se produce realizando o que pase una flexión dorsal muy fuerte y una rotación externa de esta. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que las esguinces en fases más agudas son mucho mejor, es mucho más fácil de evaluar, viéndose de mejor manera las pérdidas de continuidad de las fibras. Tener siempre en cuenta que al tener la visualización de esto, podemos estar en casos de grado esguince 1, 2 y 3, en lo cual otras maniobras como generar compresiones en la zona nos pueden ayudar a marcar mejor las roturas. Además de generar la rotación externa para poder hacer la tensión de este ligamento y poder evaluarlo de mejor manera. Acá tenemos un video súper categórico en el cual al hacer esta rotación externa podemos visualizar cómo la tibia se separa del peroné, viendo aquí esta solución de continuidad de las fibras en donde nos ayuda a comprender de mejor manera que estamos, aparte de un proceso de esguince, a un proceso de rotura. Acá hay otro video de un paciente normal en el cual se realiza el movimiento en donde se tensan y se separan eh, dentro de la articulación, hacer la rotación externa. Acá hay otro casito que es un casito un poquito más común, radica más en unas 15 más, un poco más crónicos por las clasificaciones que se logran ver ahí, pero con las maniobras nosotros nos aclaramos y nos ayuda a dar cuenta a lo que nos estamos enfrentando, que vendría siendo aún así un esguince, pero y nos puede llegar a dejar más tranquilos con lo que estamos viendo, viendo una continuidad completa de las fibras. Continuando con los ligamentos, pasamos al ligamento peroneo astragalino anterior. Este ligamento, igual de manera que el peroneo el LTPA que le decimos también, contribuye a la estabilidad lateral y uno de los que más se lesionan. ¿Ya? El ligamento peroneo, dentro de la anatomía es uno de los tres ligamentos que forman el complejo ligamentoso lateral. Ya tenemos uno que fue el tibio peroneo anterior. em, Y ahora pasamos con el que está en este ladito, ¿ya? Este ligamento se extiende desde el borde anterior del malleolo peronal a la superficie lateral del cuello del astrágalo, ¿ya? Además de eso, fusiona sus fibras más profundas con la cápsula articular. Este está formado por dos fascículos ligamentosos, limitando el desplazamiento anterior del astrálago y estabilizando el tobillo en la flexión plantar. Acá dentro de la atomía, como ya visualizamos, acá en el uno tenemos el tibio peroneo anterior. Acá en el 2 tenemos el ligamento peroneo astragalino anterior. Acá tenemos también en el número 3 el tendón calcáneo, que está acá atrásito. En el 4 tenemos el ligamento peroneo calcáneo, que es un ligamento que veremos más adelante, entre otros. Bueno, dentro de la exploración dinámica, tenemos que entender cómo es el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión de esto se genera a través de una inversión traumática. ¿Ya? Como tal, para poder visualizar este ligamento, tenemos que entender que tenemos que colocarnos a nivel del malleolo peroneal, o sea, colocando el transductor paralelo a la base del pie. Dentro del posicionamiento del paciente, vamos a hacer un posicionamiento súper parecido, el posicionamiento propuesto, donde el paciente va a tener la rodilla completamente extendida, idealmente de la misma manera, con el pie fuera de la camilla o con un cojín rígido encima para poder hacer los movimientos. ¿Ya? Tener en cuenta que en la fase aguda, como se mencionó anteriormente, nos ayuda mejor a ver las pérdidas de continuidad de las fibras. Y en los casos de 15 un poquito más complicadas, agregar imágenes de compresión siempre nos va a ayudar. Dentro del posicionamiento tradicional, como
se vio igual anteriormente que en el otro ligamento. Tenemos el piecito apoyado en la camilla, sin problema. Y una de las imágenes más comunes que siempre se ven son estos ligamentos. Este ligamento que va desde acá, desde el maleolo hasta el astrágalo. Vemos completamente que aquí hay una pérdida de continuidad, hay una pérdida del patrón fibrilar, pero no se logra ver bien y no estamos muy seguros de si es que pueden haber roturas entre medio. Ahora, con el posicionamiento propuesto, con la pierna completamente extendida, nosotros colocamos el pisito colgando y podemos lograr ver de una mejor manera y descartarnos y quedarnos más seguros con la categorización de una posible 15. Dentro del posicionamiento, dentro de las variantes que nosotros podemos recomendar acá, es colocar al paciente con la rodilla extendida, como se mencionó anteriormente, y con una rotación interna un poquito más importante de la rodilla. Acá hay otro posicionamiento que igual nos puede ayudar, llevando el pesito adelante para que, aparte de ser más accesible, nos queda más cómodo a nosotros para poder hacer colchones de gel y poder maniobrar de mejor manera. Dentro de la maniobra dinámica que es importante tener en cuenta es que realizar una leve flexión plantar y una leve inversión un poquito forzada del pie nos va a ayudar a, a categorizar de mejor manera el ligamento, dejándole una extensión lo más posible, viendo aquí cómo estamos empujando el piecito. Aparte tenemos que tener en cuenta que estos ligamentos nosotros los estamos viendo en un solo plano. Es importante recorrer siempre el grosor del ligamento. Acá estamos viendo cómo hacemos un recorrido de principio a fin a través de todo el grosor del ligamento. ¿Ya? Como mencionamos anteriormente, siempre aparte de hacer los movimientos tenemos que recorrerlo por completo. Imágenes que nos pueden ayudar o darnos en cuenta de que a veces los ligamentos se necesitan ver de mejores maneras. Acá claramente podemos visualizar esto, ver como también hay como una pequeña mayor separación acá en la articulación que estamos viendo acá con la flexión plantar. También nos pueden ayudar a categorizar de mucho mejor manera lesiones, por ejemplo en este caso de un 15 grado 3, en donde vemos aquí unos cabos, pero pareciera que hay un par de fibras por ahí volando, pero al momento de realizar la flexión plantar nos queda mucho más claro y podemos categorizar de mejor manera esto. Como mencioné anteriormente, generar imágenes o videos realizando compresiones en esguinces traumáticas recientes bien agudas nos puede ayudar un montón. Cómo realizar esta compresión nos puede ayudar a cómo se moviliza el tejido eh, dentro de la cavidad donde se encuentra el ligamento. Continuando con la parte lateral del tobillo, vamos a continuar con el ligamento peroneo calcáneo. El ligamento peroneo calcáneo es el más largo de los tres ligamentos. ¿Ya? Tiene una estructura muy similar a un fuerte cordón con un trayecto oblicuo vertical posterior inferior que se extiende desde el malleolo peroneal a la superficie lateral del calcáneo. Este se encuentra justo debajo de los tendones peroneos. ¿Ya? Y estos van a ser importantes después cuando expliquemos cómo se realizan o qué nos puede ayudar a ver de mejor manera con las maniobras dinámicas. Este es el segundo ligamento que más se lesiona después del peroneo astragalino anterior. Aparte de tener en cuenta la anatomía normal, hay veces que nos va a tocar variantes anatómicas. Hay un estudio que se hizo en el 2017, dentro de los cuales se estudiaron aproximadamente 43 cadáveres, unos 81 pies, en donde se analizó un poquito el ángulo del ligamento peroneo calcáneo con respecto al peroneo y cómo este afecta su función. Dentro de su función me refiero a en qué momento em, se estira y en qué momento no. Como tal, en este estudio nos menciona que el 44,5% del total de los pies estudiados en flexión dorsal se tensaba y que el otro diferencial se tensaba en una flexión plantar. ¿Ya? Como tal, dentro de este estudio no es una muestra muy representativa debido a los poquitos, al poquito el N que se dio en el estudio.
Y a la práctica, en realidad, tenemos que tener en cuenta que nos podemos ver frente a estos ligamentos que en realidad son un poquito más difíciles de buscar. Aquí, como en este ejemplo, no estamos viéndolo como de una manera tan vertical a la planta del pie, sino estamos completamente paralelo a este. Y tener en cuenta que estos movimientos, que son los de flexión y dorsal y plantar, nos pueden llegar a ayudar. Un caso ejemplo que tocó hace poquito, radical que estamos casi bien para atrás, viendo que es como una inserción bien más oblicua hacia posterior, pero aún así, realizando una flexión dorsal, logramos ver de una mejor manera el patrón fibrilar del ligamento. Como tal, el procedimiento tradicional de este es con el pie en la camilla puesto. Y el posicionamiento propuesto vendría siendo de la misma manera que estábamos hablando con los ligamentos anteriores, con el piecito estirado, la rodilla completamente estirada. Idealmente realizar una rotación interna de la rodilla para poder despejar de mejor manera la zona y tener un mejor manejo del espacio también. Y dejando el piecito así en el aire nos ayuda a poder realizar las maniobras dinámicas. Bueno, dentro de la maniobra dinámica, como se mencionó, la más común y la idea es que con la que se queden es que la maniobra que más nos ayuda para poder visualizar este ligamento es a través de la flexión dorsal. Acá se ve en el videito cómo a través de una flexión dorsal forzada, con el transductor acá podemos eh, realizar la maniobra dinámica. Y de la misma manera puede que nos toque en algún momento que, como el caso que les mencioné anteriormente, donde el ligamento tiene una inserción súper oblicua, casi hacia muy paralelo a la planta del pie, tengamos que hacer una flexión plantar. Aunque esto es el mínimo de los casos. Ahora, ¿pero qué buscamos haciendo todo esto? Como estábamos viendo anteriormente, un ejemplo que pusimos dentro de las variantes anatómicas, tenemos que tener también en cuenta cómo es el mecanismo de lesión de este, que se hace a través de una inversión traumática, de la misma manera. ¿Ya? La exploración como tal es el transductor colocándolo perpendicular a la planta del pie, siguiendo los peroneos desde el malleolo peroneal. Y el posicionamiento fue el que ya mencionamos anteriormente. Pero ¿qué es lo que buscamos? Tenemos que tener en cuenta que los peroneos, peroneo largo y corto, se encuentran superficiales a este ligamento. Y lo que nosotros queremos o lo que buscamos haciendo esta flexión dorsal es hacer una especie de cama para los tendones, los cuales se acerquen al transductor a hacer una flexión dorsal. Acá en este videíto que tenemos acá, vemos cómo a través de la flexión dorsal, vemos desde su inserción más proximal a distal, cómo se genera este rechazo de los tendones peroneos, viéndolos cómo se van hacia más superficial, más hacia el transductor. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que siempre es lo ideal mostrar la parte más proximal y distal de esto. Dentro del procedimiento tradicional, como lo habíamos mencionado anteriormente, vendría siendo este, donde no se logra ver un patrón fibrilar correctamente, hay mucha anisotropía, pero ya con el procedimiento propuesto nos podemos quedar más seguros de lo que estamos viendo. ¿Ya? Acá hay más ejemplos en los cuales aquí no se ve patrón fibrilar y aquí ya le da un poco más sentido a la imagen. Otro ejemplo aquí, este ejemplo está muy bueno, que nos ayuda a ver de principio a fin cómo se ve el ligamento y cómo este se tensa en toda su extensión, viendo también el rechazo de los peroneos que estamos viéndolos como en un corte transversal. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte izquierda, donde estamos con una lesión o que presunta lesión, vemos completamente un patrón súper hipocogénico, no definido, se ve engrosado, pero esto no es un posicionamiento estático. Pero ya con un posicionamiento donde tensamos el ligamento, podemos asegurarnos que sí hay ligamento, que sí estamos viendo un patrón y aparte el rechazo de los peroneos. Acá hay otro videito de un paciente con esguince, en el cual claramente el patrón fibrilar está ahí, pero haciendo esta flexión dorsal
podemos ver cómo los tendones peroneos se rechazan. Entonces podemos poder categorizar de mejor manera la S15. Ya, ya pasándonos a la última patita que vendría siendo el compartimiento medial ya del tobillo en cuanto a ligamentos. Vamos a hablar del ligamento del tobillo, ¿ya? Este ligamento es fundamental para la estabilidad del tobillo. Y este tobillo se divide por varias porciones, ¿ya? Es importante conocer su anatomía y los tipos de lesiones que pueden afectar a este ligamento, ¿ya? Dentro de la anatomía tenemos que tener en cuenta que este ligamento es una banda súper fuerte y más ancha que la parte lateral, ¿ya? Que une el malleolo tibial a múltiples huesos del tarso, ¿ya? Al astrágalo, al calcáneo y al escafoides. Ya tiene esta forma como de abanico triangular, con el vértice acá en el punto medial del malleolo, abriéndose en abanico hacia abajo. ¿Ya? En este esquema tenemos parte de las porciones, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya, dentro de los componentes de este ligamento, tenemos que el ligamento del tobillo atraviesa la articulación tibiotalar y la subtalar, estabilizando ambas y restringiendo la inclinación del valgo y la rotación externa y la traslación anterior del astrágalo. ¿Ya? Como tal, el mecanismo de lesión frente a un evento traumático pasa a través de una eversión, en donde la eversión es cuando se genera este movimiento del piecito que cae para el otro lado. ¿Ya? Ahora, hablando del complejo del tobillo, tenemos que visualizar múltiples porciones. ¿Ya? Acá tenemos un esquema en el cual vemos la parte superficial y la parte más profunda. ¿Ya? La parte profunda vendría siendo la cara azul y celeste que está aquí. La cara azul de que está en esta parte es el ligamento tibio astragalino posterior. Y el celestito que está acá es el tibio astragalino anterior. ¿Ya? Cuando nos vamos más hacia superficial, nos vamos hacia el morado, donde estamos visualizando el tibio astragalino posterior. El rojito, estamos viendo el tibio calcáneo. em, el verdecito, que es el componente spring, que eso igual lo vamos a ver más adelante. Em, ¿Qué otra cosa? El componente tibio spring, que es el naranjo, y el tibio navicular, que es el amarillo, que es el más anterior de todo este complejo. Bueno, dentro del posicionamiento, es muy importante este posicionamiento, ya que el ligamento del tobillo de por sí es un poco complejo porque tiene muchas porciones. Aparte de que está en una zona que suele haber mucha anisotropía. Entonces, dentro del posicionamiento tradicional, que es colocar el piecito en la camilla, lo que recomiendo es hacer una rotación externa de la cadera, en la cual tenemos dos posiciones, dependiendo de la comodidad que tenga el paciente o la movilidad de este, haciendo una rotación externa, cojín debajo de la pierna con rodilla relativamente extendida y el pisito fuera de este. Este otro posicionamiento que igual depende de la comodidad del paciente. Ahora, ¿qué buscamos o sea, dentro de las maniobras dinámicas? Lo que nos ayuda a ver de mejor manera este ligamento es realizando flexiones, una flexión dorsal. Haciendo la flexión dorsal nos va a ayudar completamente a poder visualizar casi todas las porciones del ligamento de una manera más tensa. Vamos a ver cómo se ven más adelante. Esto lo vamos a ver por partes. El componente tibio estragalino posterior, como el que fue uno creo de los primeros que mencionamos, para su correcta visualización es muy importante realizar unas flexiones dorsales. ¿Ya? Este siempre es visible ecográficamente, extendiéndose desde el malleolo tibial hacia el astrágalo posteromedial. ¿Ya? Podemos visualizar el componente superficial y profundo en esta imagen, que la parte más superficial está acá y la parte profunda está acá. ¿Ya? Este componente tiene lo que nosotros llamamos el animal print. Este componente como atigrado que se logra ver aquí, en donde como que jugamos entre las fibras y la anisotropía del mismo ligamento. ¿Por qué es importante realizar la flexión dorsal en este?
en esta porción, ya que la mayoría de las veces no se logra ver bien el patrón fibrillar, se ve un patrón hipocogénico hasta que puede confundir con esguince. Pero realizando las flexiones dorsales podemos tensar esta sección y ver el componente fibrilar de principio a fin. Acá tenemos algunos otros ejemplos donde se visualizan parte, parecieran hasta lesiones con roturas, pero en realidad solo anisotropía. Acá tenemos un video de demostración bien cortito en donde vemos cómo desde el estado como neutro hacemos la tensión del ligamento, o sea, de esta porción del ligamento, y podemos lograr ver cómo se tensan todas las fibras. Continuando con las porciones de este, continuamos con el componente tibio calcáneo. Este componente está un poquito más hacia anterior, entonces estamos ubicados acá en la parte medial del tobillo con el sonoductor bien vertical, como la posición de abanico, recuerden que tenía el ligamento. Avanzamos un poquito hacia adelante con con el fin de que nos aparezca el calcáneo, que es el huesito que está acá. ¿Ya? Dentro de este componente, igualmente como el anterior, va desde el malleolo tibial y se inserta acá en el calcáneo. Este es uno de los componentes que igual se logra ver correctamente y podemos visualizar todo su componente fibrilar. Acá tenemos un video de demostración en el cual seguimos avanzando un poquito hacia anterior, vemos cómo aparece el calcáneo y cómo empiezan a aparecer unas fibras desde el malleolo tibial hacia este huesito. Recordar también que todo esto es a través de flexiones dorsales. Siempre la tensión de este ligamento nos puede ayudar. Acá tenemos que tener también en cuenta que acá arribita va por encima en un corte un poquito oblicuo el tibial posterior que también nos puede servir como referencia anatómica. Otra técnica para poder visualizar mejor esta porción del ligamento deltoideo es ocupar la anisotropía a nuestro favor. Como mencionamos anteriormente, gracias al posicionamiento que estamos teniendo actualmente, podemos dejar el pisito completamente acostadito y encima generar un colchón de gel. Este colchón de gel nos puede ayudar a hacer punta tacón y con esto poder dejar un poco más anisotrópicas algunas fibras, pero aún así ver de una mucha mejor manera el patrón. Continuando con las porciones, seguimos un poquito más hacia anterior y llevando un poquito más oblicuo el transductor para seguir con el componente tibio spring. Este componente es otra porción más que va desde el mayor tibial, pero este no llega a una formación ósea, sino que llega a esta zona, que es el componente spring. En esta parte vamos a ver unas fibras que van volando hacia una zona más hiperergogénica por lo general, y cuando estamos bien ubicados tenemos arriba el tibial posterior también en un corte aproximadamente oblicuo. Acá tenemos la tibia y el astrágalo. El componente tibio spring. Entonces, acá tenemos un video demostrativo donde estábamos con el calcáneo acá recién y avanzamos un poquito más hacia adelante y comenzamos a ver esta parte con más hipocogénica que vendría siendo el componente spring viéndolo desde un corte axial. Y acá vemos cómo parten unas fibras desde el malleolo tibial hacia esta zona. Acá en esta imagen de acá al ladito tenemos como las fibras mucho más tensas. Acá ya tenemos como realizada una flexión dorsal y como referencia también tenemos el tibial posterior en este corte oblicuo. Em, Continuando con las últimas porciones de este ligamento, tenemos el complemento tibio navicular. Este complemento es un poquito más complicado de visualizar debido a lo delgadito que es, pero siempre es posible visualizarlo. ¿Ya? Em, Este se encuentra en la parte más anterior del malleolo medial, estando al final del componente spring. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Nos tenemos que ubicar al principio del escafoide donde podemos verlo a través de toda su extensión. Acá tenemos un video demostrativo chiquitito en donde comenzamos a ver cómo nos arrastramos en un corte axial hasta el final del componente spring y acá van a empezar a aparecer un par de fibras desde en la parte más anterior del malleolo tibial, apareciendo por acá. Van directamente ahí, en esta zona. Este componente es un poquito más complicado de visualizar, sí, pero siempre es posible.
Y por último, dentro de las porciones que estamos visualizando, tenemos el componente Spring. ¿Ya? Para poder ver este ligamento, tenemos que tener en cuenta dónde estaba. Hace poquito lo estábamos viendo en un corte axial y una manera más fácil de ubicarlo es tomándonos desde el parte del túnel del tarso, donde tenemos este componente arteriovenoso y nervioso, y em, tenemos que orientarnos en relación al tibial posterior, colocando el transductor lo más paralelo al eje de la planta del pie, recorriendo este tendón de manera que nos acercamos a la parte donde está ubicado el spring en el corte axial. Es importante dejar la imagen lo más clara posible y nuestro punto de referencia para esto son tres huesitos. En esta parte tenemos el tibial posterior y entre medio todo esto es el componente spring. La referencia claramente tenemos los tres huesitos que estamos con la cabeza, con el escafoides, la cabeza al astrágalo y el calcáneo. Acá tenemos un pequeño video demostrativo como a través de el túnel del tarso que está acá al ladito, estamos recorriendo el tibial posterior en un corte un poco oblicuo y aparecen estos tres huesitos. Acá está el túnel del tarso y aquí. Acá tenemos los tres huesitos mencionados, en donde tenemos escafoide, cabeza del astrágalo y el calcáneo. Ahora, todo este protocolo de estudio, hace muy poquito lo estamos implementando, lleva aproximadamente 2 meses, en donde se planteó todo este trabajo de cambiar de posición un poco al paciente, mover un poco más el tobillo como tal. Y como objetivo queríamos saber si podíamos lograr mejoras en el protocolo versus el protocolo tradicional. Además de conocer en base a la experiencia eh, de todos los tecnólogos con los que trabajamos, si se ven alterados a tiempo, los pacientes se ven dificultados en la aplicación, etcétera. La encuesta lleva súper poquito en el aire, entonces tenemos la respuesta de 18 tecnólogos de la empresa, en donde se realizó esta encuesta con estos objetivos realizados para la evaluación de estos cuatro ligamentos de la porción lateral y medial. Dentro de estos 18 tecnólogos tenemos a muchos colegas con harta experiencia, en donde en el 100% se ven de mejor manera los ligamentos y nos apoya mucho la visualización de esto. Fue como la respuesta total en un 100%. Em, la otra pregunta fue que si nos ayudaba a mostrar de mejor manera la patología de los pacientes, en la cual fue en casi su totalidad, el 80%, que estos habituales, eh, los propuestos con estrés fueron los que nos ayudaron a ver de mejor manera y categorizar de mejor manera la de 15. Aunque también tenemos en cuenta que eh, los habituales sin estrés también funcionaron. ¿Ya? Ahora, el tema del posicionamiento y los cambios de posiciones tenemos que tener en cuenta que igual atendemos a pacientes de tercera edad y no siempre se va a poder colocar como de la misma manera que nosotros estamos buscando. Y eso igual se vio representado en un 38%, pero en la mayoría siempre sí o sí no hubo casi ningún problema. Con respecto a los tiempos de exploración, acá dentro de esto, el 50% de la encuesta menciona que se incrementa el tiempo, pero esto más que nada es por el tema de adherencia como a generar todos estos movimientos al nuevo protocolo que estamos colocando. Generar estos cambios de movimientos, generar cambios en el posicionamiento del paciente. Si no tenemos la práctica y no estamos adheridos completamente a hacer todos estos movimientos, sí nos vamos a demorar un poquito más, pero hubo un 44,4% que se vio muy claro en el que entre más se ocupaba este protocolo, manteníamos los mismos tiempos. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta que los protocolos propuestos mejoran la elongación de estos ligamentos bajo la encuesta y bajo la percepción de experiencia de todos nuestros colegas, permitiendo una mejor demostración anatómica y patológica. ¿Ya? Estos protocolos propuestos son cómodos para el operador y permiten mejor rangos de movimiento para los estudios anatómicos, estudios dinámicos.
Es importante tener en cuenta la comodidad de nosotros al realizar este examen. Es un examen largo, se ven muchas porciones, mucha anatomía en el tobillo, entonces entre más cómodos estemos y eh, de más fácil acceso tenemos el movimiento del paciente, nos va a ayudar a generar mejores posibles categorización de 15 y otros temas. El tema de este protocolo como aumento de tiempo en la exploración, creemos firmemente que es parte de la adherencia al protocolo nuevo. Hubo gran parte dentro de estos 2 meses que tuvo los mismos tiempos y vamos para adelante con el fin de reducirlos también. Y dentro de los protocolos propuestos nos permiten mayor rango exploratorio. Al final tenemos que tener en cuenta que siempre nos vamos a enfrentar a variantes anatómicas que en el protocolo convencional a veces es muy complicado ver, sino por cómo está posicionado, no tenemos el ángulo para poder abarcar completamente el ligamento. Entonces todo este protocolo nos ayuda a afrontarnos a lo que sea. Como mencioné antes en la encuesta, este protocolo propuesto lleva recién 2 meses en nuestra institución, por lo que esperamos continuar sumando experiencia de nuestros colegas y de ustedes también. Muchas gracias por su atención. Eso fue la presentación. Y bajamos un poquito de bibliografía. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Invitamos a todos que puedan tener alguna duda, vayan agregando sus preguntas en el chat, comentarios también, pueden abrir su micrófono y cámaras también para consultar directamente lo que requieran. También podemos volver a revisar alguna de las demostraciones si es que lo requieren también para seguir comentando de alguna en específico. Matías, yo respecto a esta implementación de protocolos y de abordaje, ¿cómo ha sido también la tolerancia de los pacientes que vienen con alta sintomatología para estos cambios de posicionamiento con el pie sobre esta superficie y para los movimientos que has requerido hacer en los abordajes? La verdad es que el recibimiento y el tema de la tolerancia al dolor del paciente, por lo general, igual por lo menos a mí me ha tocado alta tolerancia. De hecho, en la 15 grado 3 que mostré aquí fue un paciente que venía, me llegó caminando. Entonces, como que todas estas situaciones, siempre igual hay que estar atento a cómo reacciona el paciente, si es que hay mucho dolor de por medio, qué tan agudo está. Pero todos estos movimientos siempre han sido muy bien recibidos y en realidad como que pocas veces he visto dolor al menos. Si bien es incómodo porque igual estamos tocando justo la parte que duele, eh, no he tenido mayores problemas. Bueno, eso es súper importante también para la ejecución del examen. La idea es que sea cómodo para todos, en el sentido también de la tolerancia del paciente para que podamos hacer una mejor demostración y exploración de la patología que estamos evaluando. Em, Respecto a esto mismo, ¿cuál ha sido, digamos, dentro de lo que pudiste evaluar en este tiempo, cuál ha sido la maniobra que te ha resultado más útil para demostrar un esguince de alto grado, sobre todo en el ligamento peroneo astragalino anterior, cuando los pacientes llegan con harto dolor y con harto aumento de volumen, con equimosis? ¿Cuáles son las maniobras que más te han ayudado a demostrarlo? Siempre tratar de hacer una leve flexión plantar y generar esta pequeña inversión como tratando de aplicar mayor tensión al ligamento. Siempre con estos pacientes que están con mucho edema, es complicado igual, es complicado porque a veces nos puede jugar en contra todo el edema que está en este nivel como de bajito del ligamento, que nos puede llegar a confundir de lo que estamos viendo, pero con las flexiones plantares y hacer videos o generar las compresiones, que es algo súper importante en realidad, podemos ver cómo todo este líquido se mueve y eso es súper importante, porque ahí podemos darnos cuenta de que hay rotura, no hay rotura, para dónde se mueve el líquido y eso es súper eh, genial poder demostrarlo de alguna manera.
Si pudiesen mostrar esa imagen también Ah, del esta, ligamento, esa. Ahí en un también la paciente, compresión, ¿cómo te ha ayudado en la demostración de esta patología también para evitar dudas? siempre, por ejemplo, ha pasado igual que estos pacientes agudos son más accesibles igual para poder hacer todos estos movimientos, pero también llegan estos pacientes crónicos que en realidad el ligamento se ve súper pequeño, hay muy poca visualización de patrón fibrilar y hacer todos estos movimientos al final ayudan a categorizar de mejor manera la esguince. Que eso es lo que queremos dejar en claro. ¿Hay fibras de lado a lado o no hay fibras? Eso es como lo que se trata de dejar con todos estos movimientos. Sobre todo con este que aquí queda muy clever el tema de la rotura. Si se reproduce, ahí sí. El movimiento del líquido también nos puede dar mucha información porque al final nos damos cuenta de que, claro, en este corte se mueve el líquido y se mueve el líquido de adentro, de afuera hacia adentro. Entonces ahí nos queda mucho más claro en realidad. Sí. Y el contenido hemático también, que en la parte al avanzar los días puede confundirse con tejido real tendíneo y a veces estos movimientos dinámicos y también la compresión ayuda como para poder diferenciarlo y demostrarlo mejor para que el radiólogo pueda informarlo correctamente y no quede con duda. Exactamente. Tenemos de Claudio Arena nos pregunta cuál era la maniobra para tensar el componente tibio spring. Para poder tensar el componente tibio spring, vamos para adelante. Para mostrar, porque me parece que igual habíamos dejado un video. De hecho, dentro de acá el video, como estábamos acá en el componente tibio calcáneo, todos estos tres primeras porciones del ligamento del tobillo, hacer la flexión dorsal. Mire, en esta parte estamos sin flexión dorsal y al final se empieza a hacer un pequeño movimiento porque acá no se ven como las fibras un poquito como arrugaditas, por decirlo así. Cuando nosotros realizamos la flexión dorsal deberíamos ver esta imagen, que está con la flexión dorsal mucho más tensa y el componente fibrilar mucho de mejor manera visto. El otro componente que es el tibio navicular, hay muchas veces que como el componente es un componente que igual es un poquito complicado de ver, se han visto en algunos estudios y a modo práctica que realizar un poquito de flexión plantar también nos puede ayudar a ver de mejor manera este patrón fibrilar. Pero ahí, como siempre, hay que tener en cuenta el estudio dinámico. No todo es como de libro, y esa igual es la magia de la ecografía al final, que tenemos que estar lo mejor preparados para poder abarcar todo lo que se nos proponga, porque cada paciente es distinto. Perfecto. Doctor, no sé si quiere comentarnos respecto a si ha visto la aplicación de esta propuesta y cómo ha afectado respecto a la demostración de las patologías o cómo podría mejorar este punto. Lo primero, felicitar nuevamente a Matías por esta presentación, que ya habíamos tenido la oportunidad de disfrutar de ella. Es muy completa, muy clara y es una gran invitación a todos los que realizan ecografía en este tiempo y a nosotros los radiólogos que informamos estos exámenes que ustedes realizan. Me han llegado pocos protocolos, digamos, con maniobras de estrés, pero han llegado algunos y los que han llegado cuando hay diagnóstico, digamos, de rotura queda en evidencia. Así que obviamente esto es un aporte sustantivo, digamos, a nuestro trabajo y la invitación, guión, exigencia, que es algo que prepararemos ahí de calidad, es a que esto se implemente lo antes posible con el beneficio para todos, digamos, para el paciente, como siempre lo hemos dicho, y para los que trabajamos en ecografía haciendo el diagnóstico por imágenes que son ustedes, y obviamente para nosotros como radiólogos dándole el mejor informe posible al tratante para un manejo adecuado al paciente. Así que todos ganamos con esto y es realmente un buen y gran paso, digamos, en nuestro esfuerzo y nuestro quehacer digamos, ecografía musculoesquelética. Así que
tal vez tengamos que seguir esta senda que abrió Matías y ir viendo en otras patologías, en otras áreas, eh, también aplicaciones o modificaciones de protocolos con estrés u otros, digamos que también hemos estado incursionando en eso. Gracias, Hola doctor. Matías, habla acá Gary desde La Serena. Hola, Gary. Saludarte y felicitarte por la presentación, muy buen nivel. Eh, yo aprendí todo ello hace un par de años atrás y recuerdo que cuando comenzábamos nosotros no manejábamos este nivel de conocimiento tan detallado. Hoy en día la información existe y qué bueno que estemos haciendo este tipo de difusión, muy alto nivel de protocolo. Yo en lo personal lo he estado poniendo en práctica y puedo dar fe de que en realidad incluso a veces no solamente cuadrarse con un protocolo en particular, sino que empezar a jugar con la articulación, tomar el pie y moverla en todas las direcciones, explorar qué pasa con ciertos estrés y uno se va a encontrar alguna grata sorpresa entre medio de todo ese juego, claramente cuando hay tiempo. Matías, te quería preguntar si dentro de las cosas que revisaste respecto al ligamento del tobillo, ¿encontraste información respecto de que hay algún componente que se afecte más frecuentemente? ¿Es, por ejemplo, probable encontrarse con una rotura del spring? ¿Pudiste ver algo de eso? Como tal, roturas del Spring no vi. Lo que sí logré ver varias veces en algunos papers eran roturas del TAP, que es el tibio astrocráneo posterior, pero siempre iban acompañadas de traumas súper fuertes por aversión. Caídas de 1 metro, 2 metros y como que eran prácticamente en un lado ahí y en el otro lado. El otro componente que Perfecto, igual se esquinzaba harto era el tibio calcáneo, aunque uno de los componentes que es más accesible de ver por las referencias óseas que podemos visualizar. Y el otro que igual siempre se coloca harto es el tibio spring. Son como esas tres porciones con el TAP la tibiotralina posterior, que son por lo general las que más se quinzan y se pueden ver más patológicas. perfecto. Gracias. Súper. Bueno, le quiero dar la palabra a Elizabeth Vidal, quien es la gestora de este trabajo junto con Matías respecto a toda la modificación y la propuesta de este protocolo. Así es que le doy la palabra y agradecimientos de por medio también. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, Mati, muchas gracias por la presentación. Es una presentación que tiene mucho trabajo. Lo hemos visto, ya llevamos meses trabajando en esto y solamente quisiera hacer hincapié en, como dijo también Gary, en no casarnos realmente con un protocolo, pero sí creo que esta propuesta nos viene a entregar una mayor flexibilidad de estudio y pensar que ya solamente al usar el aditamento, que nos quede el pie, que nos quede el pie con un rango de movimiento, nos va a permitir explorar mejor los ligamentos y además abarcar aquellas variantes anatómicas, porque cuando nosotros tenemos el pie fijo en la camilla, lo que ocurre es que la movilidad que tenemos es bastante baja. Entonces, no todos los ligamentos se van a ver en la misma angulación, no todos se van a ver en la misma flexión dorsal, ¿cierto? Algunos, como el ligamento peroneo calcáneo, que tiene algunas variantes anatómicas, se ve mejor en flexión plantar, pero eso nos va a permitir a nosotros tener este ángulo de movimiento y de poder ir evaluando a qué responde mejor ese paciente, ¿cierto? Entonces creo que usar esta técnica ya de dejar el pie extendido, ¿cierto? Y con este aditamento que nos permita este ángulo, nos va a mejorar mucho la categorización de anatomía normal y también patológica, y es finalmente lo que arrojó la encuesta, o sea, de los 18 colegas que han tenido el tiempo, ¿cierto? Porque se entiende que las agendas igual son bastante contundentes, entonces no siempre está el tiempo de poder evaluar un nuevo protocolo, pero aquellos que lo hicieron, el 100% dijo categóricamente que sí, que se ve más elongado, entonces probablemente no vamos a cambiar de un E15 grado 1 a un E15 grado 2, pero sí vamos a trabajar en representar mejor esa patología y tener esa seguridad que nosotros como ecografistas necesitamos, que efectivamente es el patrón fibrilar, que no hay una rotura o si la hay. Y lo otro que yo también siempre hago mucho énfasis, ya tenemos este rango de movimiento que vamos a comenzar a usar. También ahora sumarle la compresión, que es muy útil cuando tenemos estas roturas crónicas con factores como, como el video que vimos, ¿cierto?
que cuando empezamos a comprimir nos damos cuenta qué es fibra y qué no es fibra realmente. Y es algo que resulta tan fácil, tan accesible para nosotros comenzar a usarlo y hacer tobillos donde realmente nosotros como ecografistas sintamos esa seguridad y que se la podamos transmitir a nuestros médicos radiólogos. Muchas gracias, Eli. Em, Refrendando lo mismo, yo quería también destacar respecto a la recomendación de estas maniobras, que las reforzamos y recomendamos por dos puntos súper relevantes. Uno es el tema de la posición del paciente, la comodidad para el ecografista, para el paciente y la estabilidad que nos da de la articulación para hacer las maniobras dinámicas y la exploración. Además de un tema que es súper, digamos, simple y doméstico, que es el tema del gel. Cuando nosotros hacemos ecografía de tobillo, con el pie apoyado en la camilla, se cae el gel. Y el colchón de gel no existe. Los maleolos complican mucho la visualización correcta. Entonces, también nos da control respecto al colchón de gel que siempre necesitamos para hacer una mejor evaluación y separar el punto focal de realmente de lo que nosotros necesitamos, porque los ligamentos son súper subdérmicos, el tobillo tiene muy poca cantidad de grasa subcutánea, y además el tema patológico de la demostración correcta de las patologías. Si pudieses mostrar, Mati, esa imagen representativa del ligamento peroneo calcáneo, donde teníamos una imagen con posicionamiento normal versus el posicionamiento correcto, esa. em, ¿Ya está? en la ecografía, la diferencia que hay real, sobre todo Mm, con los ligamentos peroneos calcáneos, que muchas veces se ven, ni se ven, a ver, o no se ven correctamente demostrados, o a veces parecen patológicos, y para un Pero, radiólogo que ve la mm, imagen, el tecnólogo le dice está patológico, y si la imagen se ve hipocogénica con anisotropía, la imagen tiende a dar categoría de patológica y se informa patológico. Entonces tenemos que tener mucha responsabilidad y cuidado respecto a demostrar correctamente y no caer en error de que haya una mala elongación de un ligamento o tendón y llevemos al error diagnóstico de determinar una patología que no es real. Y segundo, por el tema patológico de cuando existe una patología real, poder determinar si solo hay un engrosamiento y alteración del patrón fibrilar, o también puede haber algún desgarro parcial, que muchas veces no los vemos porque no hacemos estas maniobras de estrés ni dinámica, em, porque muchas veces vemos el nivel extremo, o hay solo un engrosamiento, está normal, o hay una rotura completa. Entonces, en el intertanto hay mucha patología intermedia que no estamos probablemente viendo correctamente o demostrando correctamente. Y también para lo que hablábamos respecto a lo de 15 grados 3 con roturas completas, el poder demostrarlo correctamente, el poder ver en los bordes de los gaps correctamente, como lo habíamos hablado respecto a la compresión, y tener esa certeza para el diagnóstico correcto de todas estas lesiones. Así que, una vez más, agradecemos esta propuesta, este trabajo súper arduo que han tenido ambos, Matías y Eli, respecto a esta propuesta que nos sirve mucho, tanto para nuestro trabajo diario como para el bienestar de nuestros pacientes. Y es por eso que la quisimos compartir como una recomendación para todo, abierta, digamos, a todos los que hacen tobillo, a los que la están aprendiendo, y también una invitación a siempre seguir mejorando nuestros conocimientos, actualizándonos y nutriéndonos de estas instancias que siempre intentamos compartir en el beneficio de todos nuestros pacientes. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna consulta respecto a lo que acabamos de revisar. Teníamos. Bien, estamos en buen horario y en honor al tiempo. Agradecemos a todos su participación. Gracias por su asistencia, tuvimos una muy buena asistencia y agradecemos a Matías por su excelente y completa presentación.
Quedan cordialmente invitados para el próximo mes. También en el último martes de cada mes seguiremos con nuestro webinar abierto a todo público. Atento a las redes sociales de AGR y EDUCH para que se puedan informar de del tema que va a hacer. Y siempre también invitándolos a seguir estudiando, a seguir probando nuevas maniobras. Estas no van a ser las últimas maniobras que van a poder probar, siempre van a ir apareciendo algunas variantes y también respecto a a los cambios de tecnología que vayan teniendo nuestro ecógrafo y transductores, vamos a ir viendo muchas más estructuras, por lo tanto siempre que nosotros tenemos como ecografistas estar preparados para esos cambios positivos. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en un próximo webinar. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias por la atención. Chao. Chao, chao, gracias, buenas noches.